Comunicación transparente. Comunicación transparente. Acompáñenos y conozcamos el hacer y acontecer de la función pública. Participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, modernización administrativa, combate a la corrupción, supervisión de obras del programa 3. Bienvenidos. Esto es Comunicación transparente. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila. Desde este momento usted y yo ya estamos en Comunicación Transparente, el programa número 126, me comentan mis compañeras Karen y Erika. Y déjeme decirle, auditorio del 97.9 de FM, que si usted está interesado en el tema de la transparencia, en el tema del acceso a la información, este programa le interesa por una simple y sencilla razón. Déjeme decirle que tengo ya en cabina al órgano garante de la transparencia en Zacatecas, es decir, al que hace valer que la transparencia sea toda una realidad. Y bueno, pues me acompaña nada más y nada menos que la comisionada presidenta, la licenciada Raquel Velasco Macías, que por más que la invitábamos, el trabajo no le permitía venir, pero finalmente hizo un lugarcito en su agenda. Y déjeme decirle que trae información fresquecita, auditorio, de todo este cambio institucional, de todo este andamiaje que de alguna manera va a venir a fortalecer esta política pública, porque pues hace un par de días hasta andaba ahí con el presidente de la República ya conversando y cosas de eso. Entonces trae información de primerísima mano. ¿Cómo ha estado, comisionada? Muy bien, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes a todo su amable auditorio y obviamente aquí a sus compañeros de trabajo. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de entrar de lleno a la conversación, déjeme decirle, le voy a adelantar un poquito. Ella nos va a hablar, entre muchas otras cosas, uno, de cómo va marchando el órgano garante de la transparencia en Zacatecas. Dos, todo este asunto que tuvo que ver pues con la instalación, la conformación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, qué es, en qué consiste, a partir de cuándo debemos de ponernos ya las pilas para formar parte de él, y también de un evento importante que viene para Zacatecas, este asunto del gobierno abierto. De todos esos temas y otros nos va a hablar, pero antes de entrar de lleno a la conversación con ella, le voy a pedir a Erika que nos haga, por favor, del conocimiento en qué vías, por qué mecanismos podemos estar con el público que nos escucha, con el radio escucha, en una comunicación transparente. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a usted, a nuestras invitadas de hoy, de la CEAIP, que nos acompañan aquí en un programa más de comunicación transparente. Y por supuesto les digo que los medios para que se comunique con nosotros son las redes sociales que ya están activas. En Facebook, búsquenos como Comunicación Transparente. En Twitter, síganos como @_transparente. Los teléfonos para que nos llame es el 924-6540, el 925-6867 y el teléfono de cabina 924-0532. Bueno, y por si eso fuera poco, auditorio del 97.9 de Radio Zacatecas, yo lo invito para que nos escuche por www.radiozacatecas.mx, de tal suerte que no tiene ni para dónde hacerse. Pues vamos de lleno al tema que nos ocupa. Comisionada, a ver, yo sé que traen mucho trabajo, que la comisión, bueno, anda intentando estar acorde a todo lo que la nueva Ley General de Transparencia mandata y el trabajo ordinario de todos los días, pero nos interesa al auditorio de Zacatecas, a todos los que tenemos que ver de alguna manera con el tema de la transparencia, del acceso a la información, de la protección de datos personales. Sé que estuvo recientemente en los estados de Querétaro y de México, y de alguna manera el evento cumbre que fue hace un par de días allá en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, en el World Trade Center, ahí fue, y se cristalizó esta política pública que llamo yo, que es la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es, comisionada? ¿En qué consiste? ¿De qué manera le va a ayudar al Estado mexicano? ¿De qué manera le va a ayudar al pueblo de México? Y por supuesto, en donde Zacatecas no escapa a la excepción. Muy bien. Mire, lo que pasa es que el día 4 de mayo se promulgó la Ley General de Transparencia.
Por cierto, también asistimos al Palacio Nacional, donde el presidente de la República tuvo a bien promulgarla. Como esa ley ya está en vigencia desde el día 5 de mayo, entonces tenemos que realizar varias acciones derivadas de la ley, entre otras, instalar un consejo para conformar un sistema nacional de transparencia. Precisamente, como bien lo dice usted, el día 23 de junio, antier, estuvimos en la Ciudad de México. ¿Quiénes? Todos los organismos garantes del país, y estuvimos obviamente en el lugar donde usted menciona. El consejo lo conformamos los organismos garantes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que antes era el IFAI, ahora es el INAI, el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué esa composición? Porque todos tenemos que ver con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, el testigo de honor fue el señor presidente de la República, a la firma del convenio, donde todos lo suscribimos ante la presencia de un notario. Estuvo afortunadamente el señor presidente impulsando el tema de la transparencia, y obviamente gran parte de su gabinete, el presidente de la Suprema Corte, el presidente del Senado y representantes de la sociedad civil. También de los partidos políticos, sindicatos, instituciones académicas. Nuestro auditorio dirá, pero ¿cómo crean instituciones nuevas y leyes si no vemos progreso alguno? Yo quisiera precisamente aprovechar esta oportunidad para decirles que son temas que nos vienen a dar una gran esperanza a la gente, a la población en general en México, porque son acciones concretas, tendientes a abatir, a derrotar la opacidad, la impunidad, cuestiones que, pues, obviamente la corrupción, ¿verdad?, que nos duelen tanto a los mexicanos, que sufrimos tanto. Y estas son acciones reales, por favor crean en ellas. Estamos trabajando con mucho ahínco, con mucho entusiasmo en esas acciones, porque ustedes van a ver los resultados. De hecho, las leyes obviamente las tenemos. En México tenemos muy buenas leyes, aquí lo importante es cumplirlas. Y los órganos garantes estamos para que se cumplan, si no perdemos nuestra esencia y nuestra razón de ser. De hecho, estamos trabajando la ley, ingeniero, usted está participando con nosotros, no nos dejará mentir, una ley mejor. ¿En qué sentido va a mejorar la ley? Va a tener bondades. En que todas las autoridades y quienes manejen recursos públicos van a tener la oportunidad de saber a detalle qué es lo que hacen los gobernantes y quienes reciben recursos públicos, que a veces no precisamente son los gobernantes, qué acciones realizan, por qué las realizan, cómo las justifican, qué recursos reciben y sobre todo lo que le inquieta más a la gente, cómo los aplican, cómo los gastan. Bien, yo creo que las reflexiones que lanza la comisionada presidenta son dignas de tomar en cuenta por lo siguiente, auditorio. Le cuento, a ver, este sistema va a aglutinar, nomás para que se dé la dimensión de la importancia de este sistema, de la instalación del Consejo. Están involucrados el INEGI, que finalmente es la fuente oficial por excelencia del Estado mexicano. Está un órgano fiscalizador como es la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto está el órgano de la transparencia en este país, antes el IFAI, hoy el INAI, y evidentemente el que firmó como testigo de honor, y firmar como testigo de honor no nada más es estampar la firma, sino que lo involucra directamente, es al gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto. Este sistema, en su visión, en su opinión, por la experiencia que tiene en la materia ya, licenciada Raquel, vendrá a contribuir a esta opacidad que luego encontramos en la autoridad, en los sujetos obligados, o simplemente, como alguna vez lo mencionó el doctor Mauricio Merino,
El tema es que hay tantas instituciones que quieren figurar que luego impiden precisamente que la transparencia sea una realidad en México. En su opinión, ¿este sistema vendrá de alguna manera a contribuir, por qué no decirlo, al combate a la corrupción? Creo que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos huecos en la ley. Hay una descoordinación de las instituciones que favorecen precisamente la impunidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué está involucrado el Archivo General de la Nación? Me faltó, el Archivo General de la Nación. Precisamente en los archivos reside la información y porque todas las autoridades tenemos obligación de documentar lo que hacemos con motivo del ejercicio de nuestras funciones. Lo más cómodo cuando pedimos una información es que diga la autoridad, no la tengo, es inexistente. ¿Y por qué no la tienes? Si te estamos pidiendo una información relacionada con lo que haces o debes de hacer según tu normatividad. Ya como el Archivo General de la Nación va a estar involucrado y vamos a tener una ley general de archivos, entonces se va a obligar a todos los sujetos obligados que aparecen en la ley a que documenten lo que hacen con motivo de sus atribuciones y funciones, que digitalicen lo que hacen. ¿Para qué? Para que no tengan ese pretexto de decir es que no existe la información, no, es que la deben de tener y si no la tienen va a haber sanciones. Las sanciones en la ley general ya son más severas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las sanciones pues son las que ahuyentan la opacidad y tenemos desgraciadamente que aplicarlas aún en contra a veces de nuestra convicción personal, porque pues estamos para cumplir la ley y que se haga cumplir. Así protestamos ante la legislatura del Estado al asumir el cargo. Este martes su reflexión, comisionada, me llega a lo siguiente. El martes escuchamos 4 posturas, 4 discursos en torno a esta instalación del Consejo. Sí. En lo particular tuve la oportunidad, junto con un equipo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el cual le enviamos un saludo desde aquí a todo ese gran equipo que tiene, y personal de la Secretaría de Función Pública, y reflexionamos en torno a los discursos. Comenzó hablando, como debe de ser, la comisionada presidenta del INAI, la doctora Jimena Puente de la Mora, y me llamó la atención la claridad con que desarrolló este discurso, y en donde, entre otras cosas, dijo, bueno, con la instalación ya no hay marcha atrás, ya no es a ver si queremos, a ver si vamos a hacer un esfuerzo, no, es porque este sistema de alguna manera vendrá a responder a todas esas necesidades, a todas esas preguntas que luego la ciudadanía no encuentra en la autoridad. Me parece que es parte de ese mensaje, pero también me parece quien tomó la voz por parte de la sociedad civil fue muy contundente, y hasta le recordó al ciudadano presidente de la República que no simulemos, que el discurso debe de ir acompañado de los hechos, porque de lo contrario queda entredicho el que México esté encabezando en este momento este asunto que vamos a hablar más al ratito, que es el tema del gobierno abierto. Comisionada, en su opinión, en su visión, y ahora con la experiencia que tiene en el tema de la transparencia, ¿este sistema nacional nace bien? ¿Levanta las expectativas y la sociedad mexicana estará listo para usarlo para beneficio de él, y sobre todo para que nos diga a ver si México de veras está transparentando toda esta información que se supone este sistema brindará? Bueno, es que todo esto surge a raíz de las presiones que tenemos de los mismos ciudadanos mexicanos y de presiones internacionales. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados, muy motivados con todos estos eventos, porque vemos que va a ser una realidad que los ciudadanos estén al tanto de las acciones de gobierno y estén al tanto del ejercicio de los recursos públicos y que puedan opinar. Esa es la idea también de gobierno abierto. Efectivamente, los discursos estuvieron muy a la altura, el del senador Barbosa,
también, que incluso dijo, yo traigo algo por escrito, pero no me gustó ya el discurso que traía, e improvisó muy bien. Incluso alabó mucho la ley general, diciendo que es producto del ejercicio de Parlamento abierto, porque como ustedes saben, esa ley general nos costó mucho a los mexicanos y la sociedad civil estuvo muy presente a través de muchas ONGs, de instancias académicas, del mismo CIDE, de que no se fuera a regresar, que la ley no se le quitaran los logros que ya teníamos, y es un ejercicio de Parlamento abierto. Bien, yo les recuerdo, auditorio del 97.9, que estoy conversando con la comisionada presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la licenciada Raquel Velasco Macías. Antes de continuar conversando con ella, le voy a pedir nuevamente a mi compañera Erika que nos dé a conocer los diferentes mecanismos en donde usted y yo podemos estar en una franca comunicación. Por favor, Erika. Sí, ingeniero, con mucho gusto les recuerdo a nuestros radioescuchas que los teléfonos son 924-6540, 925-6867. También está la alada sin costo, el 01800, llámanos, marcándolo 01800 55 26 26 67. En Facebook estamos como Comunicación Transparente y Twitter @_transparente. Bien, y yo le recuerdo que además de todos estos mecanismos, usted puede seguirnos por www.radiozacatecas.mx. Déjeme decirle, auditorio, antes de cederle nuevamente el uso de la voz a la comisionada que nos quiere platicar algo. A ver, Zacatecas no está aislado de todo este tema nacional. Déjeme decirle que Zacatecas tiene presencia y es justamente la comisionada presidenta, la licenciada Raquel, la que ha sido literalmente invitada por la propia comisionada presidenta del INAI, la doctora Jimena, para formar parte de un órgano colegiado, vamos a llevarlo así, de un equipo multidisciplinario que va a estar redactando, analizando, discutiendo, pues yo creo que desde el reglamento, los lineamientos y todo lo que le van a dar vida y sustento a la Ley General de Transparencia, y que de alguna manera, bueno, pues esto también tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia, que, como decíamos, apenas el martes se instauró este consejo que va a estar muy atento de que funcione. A ver, platíqueme un poquito cómo fue esa designación. Bueno, la elección fue una elección de mis compañeros integrantes de la región Centro-Occidente, que comprende 9 estados. Entonces, yo fui electa para asumir la función junto con otros 7 compañeros de la redacción precisamente del reglamento, como bien lo dice, los lineamientos que vamos a seguir en la implementación del Sistema Nacional de Transparencia. Hace rato me llama la atención que me agradece usted que haya venido. Al contrario, es mi obligación difundir el tema de la transparencia, el tema del derecho de acceso a la información y de rendición de cuentas. Este es un gran espacio para nosotros, y si tengo mucho trabajo, pues por eso me pagan, para que lo haga, pero de hecho nos da mucho gusto tener trabajo porque significa que vamos avanzando. Estamos ya trabajando en un reglamento que todos los estados de la República estamos haciendo observaciones. Obviamente los que encabezamos ahí el equipo redactor, pues nos tendremos que reunir con más periodicidad, pero estamos trabajando en el reglamento y ya los lineamientos también ya los tenemos por ahí previstos, y simultáneamente estamos trabajando en una nueva ley de transparencia del estado de Zacatecas. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación armonizar nuestra ley con la ley general. Yo creo que llevamos 2/3 partes de la ley ya muy discutida, como usted lo sabe. A veces no pasamos en 2-3 horas de un artículo, pero es por la importancia, claro, es por la importancia que no se puede ser tan a la ligera y aprobarlo. A ver, comisionada, la interrumpo porque sí, para mí me parece importante lo que nos va a informar ahorita en este momento. Ya habrá ocasiones para seguir abundando en todo lo que consiste este Sistema Nacional de Transparencia. A ver, pero hábleme un poquito. Yo sé que viene un evento importante el próximo 2 de julio. ¿En qué consiste? ¿Fue a iniciativa de qué?
y sobre todo que nos platique esta parte que era una ausencia en Zacatecas, el tema del gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Por qué ahora esta firma de convenio y sobre todo la participación ciudadana? ¿Qué rol va a jugar dentro de este gobierno abierto? Platícanos un poquito sobre el tema, comisionada. Sí, hace tiempo que México forma parte de una alianza de varios países para el gobierno abierto, y en septiembre del año pasado el presidente de la República asumió la presidencia de esa alianza en Nueva York. Significa que México tiene compromisos internacionales a raíz de la suscripción de convenios, y los compromisos, como sabemos, pues hay que cumplirlos. De tal manera que en la ley general se prevé el sistema o el modelo o el paradigma de gobierno abierto, que consiste en hacer participar a los ciudadanos en las acciones de gobierno, en los planes de gobierno, en reorientar, no nada más que los ciudadanos se concreten a elegir a los gobernantes, sino también que participen en darles orientación y rumbo a las políticas públicas. A ver si le estamos entendiendo, comisionada. Hay que decirlo, el hecho de que el próximo 2 de julio se firme este convenio no es una iniciativa del gobierno. Hay que dejarlo muy claro para que luego la gente que se quiera involucrar, esté interesada en participar, no diga, uy, híjola, bueno, pues es que es del gobierno, pues no. La desconfianza. Exacto. Sí. Volvemos a ese tema, pero me parece que el auditorio debe saber que al contrario, el gobierno se está sumando a esta parte, pero también está la sociedad civil, están las cámaras, los colegios de profesionistas, está la academia que le da equilibrio a toda esta parte. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la CIAIP de esta firma de convenio? Y por supuesto, sí bastará la firma para llevar a cabo esta realidad y esta buena voluntad que yo debo de reconocer tiene el gobernador Miguel Alonso por alzarse como uno de los primeros estados que quiere transparentar esta parte y formar parte de ese gobierno abierto. Claro, como su nombre lo dice, pues se trata de que no solamente haya democracia de las mayorías, sino una democracia participativa. Y que hacer participar a los ciudadanos o cogobernar, pues a la gente le resultaría como algo utópico. Y obviamente permea mucho la desconfianza. Los organismos garantes de la transparencia en el país somos los encargados de conformar los secretariados tripartitas o cuatripartitas o como sea, para que funcione el gobierno abierto con la concurrencia de representante de gobierno, de la sociedad civil y del órgano garante. De hecho, el actor más importante es la sociedad civil, y nosotros estamos ahorita dirigiéndonos a la sociedad civil organizada, que son a quienes usted menciona, las cámaras, las asociaciones de profesionistas. Fueron a Querétaro el presidente y su secretario ejecutivo de las asociaciones de profesionistas en Zacatecas. Se entusiasmó mucho, él habló en el evento y creo que causó muy buena impresión. Entonces, partimos de una sociedad desencantada, con muchas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, y quisiéramos transmitirles este entusiasmo porque se adhieran, porque participen efectivamente, y obviamente, pues que solo dando resultados podemos revertir esa desconfianza y nosotros mismos nos podemos legitimar. Yo creo que lo que comenta la comisionada presidenta es muy importante, y cada sujeto obligado, cada integrante de la sociedad civil, de los grupos de profesionistas, de la academia, debe de asumir su responsabilidad para que luego no nos digamos engañados en esta desconfianza que luego priva. No sé, Erika, si tiene alguna pregunta del auditorio, se están moviendo las redes sociales, y qué mejor que la comisionada nos responda. A ver, dígame. Obviamente que esto se lleva a cabo por la voluntad del gobernante, o sea, aquí el gobernador, el licenciado Miguel Alonso, alzó la mano y dijo: yo quiero ser parte del segundo grupo piloto de estados que ingrese a ese paradigma
de gobierno abierto. De ahí la importancia, pues, de que reviste la próxima firma del convenio el jueves 2 de la próxima semana. El jueves 2 a las 11 de la mañana. Ahí lo identificamos más como el zigzag, en el auditorio que tiene el COSIT. ¿Es abierto al público? Es abierto al público, pues claro, si se trata de gobierno abierto, para nosotros lo que puede resultar mejor es la asistencia de los ciudadanos que quieran asistir. Con mucho gusto lo recibimos, y ojalá y ahí se puedan dar ya una idea, porque el comisionado Joel Salas del INAI va a venir a hablar. Y él va a motivar mucho, nos va a explicar en qué consiste, para que así pues la ciudadanía en general se pueda interesar verdaderamente. Bueno, ahí tiene usted, nos queda tiempo suficiente para recordar, próximo jueves 2 de julio, 10 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana, en lo que conocemos como el zigzag o como el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. ¿Sí hay preguntas, Erika? Sí, ingeniero, hay una que nos llega por medio de las redes sociales, ojalá y haya tiempo. Nos dicen que cuál es la meta u objetivo a alcanzar con esta nueva ley general y el sistema para la CEAIP y por supuesto el beneficio para Zacatecas. A ver, comisionado. Pues el beneficio para Zacatecas va a ser enorme, porque si nosotros consideramos a veces que la ciudadanía critica, tal vez con razón, pero sin tener argumentos, sin tener datos. En la medida que la ciudadanía se entere a ciencia cierta de lo que hace el gobierno, puede criticar, pero no con insultos, sino igual con argumentos serios. Aquí lo importante es abrir un diálogo crítico entre gobernantes y gobernados, y solamente ese diálogo puede surgir cuando estamos bien informados, cuando tenemos las pruebas, los datos, las cantidades, y podemos decir al gobernante: esto es así, me parece que esta política no es correcta, que se debe de reorientar, etcétera. Bien, se nos ha acabado el tiempo, comisionada, pero yo quiero emplazarla para próximos programas, para seguir hablando, para seguir difundiendo toda esta cultura que tanto nos hace falta del tema de la transparencia y todo lo que de ahí se desprende. Me parece que lo que hoy nos vino a decir es de suma importancia. No va a ser el último programa, por el contrario, vamos a estar en una permanente comunicación. Yo quiero agradecerle de manera sincera el que nos haya acompañado aquí. Vaya desde aquí un saludo, hay que decirlo, a los otros dos comisionados, a la doctora Julieta del Río, al comisionado, el contador José Antonio de la Torre, bueno, que seguramente nos van a acompañar en futuros programas para seguir hablando de todo este tema que luego suena medio rimbombante: el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, hay que agarrarlo. ¿Algo que se nos escape? Pues lo importante es explicarle a la gente lo que hacemos, ¿verdad? Porque hay instituciones, nombres tan complicados como el nuestro, que la gente no nos ubica más con el IFAI, pero al contrario, cuantas veces me invite, ingeniero, aquí estaré, porque mi misión es esa: difundir estos temas, y este es un buen espacio, una buena oportunidad. Muchas gracias, y bueno, pues esto fue Comunicación Transparente. Esto fue Comunicación Transparente. Comunicación Transparente. El programa de la Secretaría de la Función Pública. Nos escuchamos la próxima semana. En Comunicación Transparente. Comunicación Transparente.